Hay muchas iglesias en California donde el gobierno está interviniendo para que ellos no puedan predicar, para que no puedan cantar, etcétera, etcétera. Todo lo atribuyen al virus COVID-19. Sin embargo, Planned Parenthood, que es el sitio donde hacen abortos todos los días y millones de bebés mueren, eso sí, no lo cierran. Lo mismo, hay muchas peleas en las calles en Nueva York, Portland, etcétera, etcétera. La gente le pega a los policías, hacen lo que quieren, dañan y rompen los almacenes y a ellos sí los dejan libres. Sin embargo, reunirnos en las iglesias empezó ya a ser un problema. Hay sitios donde están quemando Biblias, donde queman la bandera, etcétera, etcétera, y las noticias no muestran mucho esa parte. Así de que yo les digo como siempre, cuando tengan la oportunidad de escuchar la Biblia o cuando puedan leer la Biblia, háganlo, porque no sabemos hasta cuándo vamos a tener esa libertad. Y quizás el día cuando ustedes quieran hacerlo ya no la van a tener disponible. Hoy vamos a leer Marcos capítulo 15. Y luego, y es muy importante, es que este capítulo, perdón, se me está trabando la lengua, es muy importante porque acá es cuando crucifican a nuestro Señor Jesucristo. Me encanta esta parte, o sea, me parece muy triste, pero si no fuera porque Él murió en la cruz, nosotros nunca pudiéramos ir al cielo. Y lo mejor del caso es que Él no solo murió, pero resucitó al tercer día, como dijo que lo iba a hacer. Venció la muerte. Y con esto nosotros tenemos la oportunidad de ir al cielo un día y estar con Él en eternidad. Solo si tú crees en Él, solo si tienes fe en Él. Ok, entonces Marcos capítulo 15. Y luego por la mañana, tomando consejo, los príncipes de los sacerdotes con los ancianos y con los escribas y con todo el concilio llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Y Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él le dijo, tú lo dices. Y los príncipes de los sacerdotes le acusaban mucho, mas él no respondía nada. Y Pilato le preguntó otra vez diciendo, ¿no respondes nada? Mira cuántas cosas testifican contra ti. Pero Jesús ni aun con eso respondió nada, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso cualquiera que pidiesen, y había uno que se llama Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una insurrección. Y la multitud gritando comenzó a pedir que hiciera como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque él sabía que los príncipes de los sacerdotes por envidia le habían entregado. Mas los príncipes de los sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Y respondiendo Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a gritar, crucificadle. Entonces Pilato les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, crucificadle. Y Pilato, queriendo agradar al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro de la sala que es llamada Pretorio y convocaron a toda la cohorte. Y le vistieron de púrpura, y tejiendo una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza, y comenzaron a saludarle, Salve, rey de los judíos. Y le herían en la cabeza con una caña, y escupían en él, y arrodillándose le adoraban. Y cuando lo hubieron escarnecido, le desnudaron la púrpura, y le pusieron sus propias vestiduras, y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, Simón Cireneo, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, para que le llevase su cruz.
y le llevaron al lugar llamado Gólgota, que interpretado es el lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Y cuando lo hubieron crucificado, repartieron sus vestiduras echando suerte sobre ellas para ver qué llevaría cada uno. Y era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Y crucificaron con él a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y con los transgresores fue contado. Y los que pasaban le injuriaban, meneando sus cabezas y diciendo, ah, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los príncipes de los sacerdotes, escarneciendo, decían los unos a los otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Y cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que interpretado es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y oyéndole uno de los que estaban allí, dijeron, he aquí, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, clamando a gran voz, entregó el Espíritu. Entonces el velo del templo, se rasgó en dos, de arriba abajo. Y cuando el centurión que estaba delante de él vio que así, clamando, entregó el Espíritu, dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Y estaban también algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena y María, la madre de Jacobo el menor, y de José y Salomé, las cuales cuando estuvo en Galilea le habían seguido y le servían, y muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Y cuando ya atardecía, porque era la preparación, esto es, la víspera del sábado, José de Arimatea, consejero honorable que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se maravilló de que ya hubiese muerto, y llamando al centurión le preguntó si ya había muerto. Y enterado del centurión dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y bajándole lo envolvió en la sábana y le puso en un sepulcro que estaba cavado en una roca, y rodó una piedra a la puerta del sepulcro. Y María Magdalena y María, la madre de José, miraban dónde era puesto. Mañana, si Dios lo permite, vamos a leer Marcos capítulo 16. Espero que descansen, que duerman, que Dios los bendiga. Y acuérdense que lo más importante que podemos hacer es leer las escrituras, porque la vida es muy cortica, es temporal, pero la eternidad nunca se acaba. Dios los bendiga. Hasta luego.